Estamos en la Marjal de Valencia, en el lago de la Albufera, donde todo nace, donde nace el arroz y donde nacen también nuestros recuerdos. Hoy volvemos aquí para rendir homenaje a esas personas que nos han enseñado a amar la cocina, nuestras madres. Yo mismo recuerdo de una manera muy vívida el arroz de habas y alcachofas que hacía mi madre cada domingo en Játiva. Probablemente aquello, sin saberlo, me llevó a lo que soy hoy y a trabajar en lo que hoy hago, defender la denominación de origen arroz de Valencia. Toma, vecina, que yo no digo. aceite y sal también traigo, ¿va? ¿Sí? A lo mejor es un poco intenso para cocinar, pero bueno. Si sale mal, va a ser culpa tuya, ¿sabes? Nunca va a ser culpa. Soy Begoña Rodrigo, del restaurante La Salita, y soy la hija de Rosa Mari. Yo lo que he hecho con mi arroz es hacer un poco la interpretación del plato que hizo mi madre, que realmente ella ha hecho un arroz al horno con embutido, pero yo he hecho pues utilizando algunos de los mismos ingredientes, intentando convertirlo en un arroz gastronómico. Para este arroz lo que he usado ha sido arroz albufera, que me encanta porque es muy elegante. ¿Qué estás haciendo, Begoña? Yo estoy haciendo mi versión del arroz al horno, pero en moderno, pero o sea, frío En seco, y un poco escabechado. seco. Y un poco Escabechado. Sí, y escabechadito con un carpaccio de presa, con calabaza, tal. O sea, un poco los ingredientes del arroz al horno, pero con el caldo que haríamos un arroz. Presa en el arroz al horno no le hemos No, puesto nunca, ¿eh? Pero no, pero ibérica, o sea, todo lo que es como un poco de cerdo. No, es el escabeche lo que quiero probar, el punto del escabeche. Pero el escabeche lo vas a poner tú después. Ya, Que todavía no tiene escabeche. No, más sal no le pongas. No. Hola, soy Pablo Montoro, hijo de Conchi, y bueno, en esta ocasión hemos venido aquí a la Albufera a hacer un arrocito típico alicantino. En este caso tendríamos un arroz muy básico que es tradicional de Alicante, donde utilizamos solo calamar y gamba. Vamos a utilizar obviamente un arroz bomba de aquí de la Albufera, porque no me atrevo con el albufera. No te atreves, es un arroz seco. Bueno, también puede ser porque simplemente, bueno, es verdad que tiene más resistencia a la sobrecocción, pero también es verdad que yo creo que el bomba es más al gusto alicantino, ¿no? En Alicante es posible que os gusten más los arroces como más firmes, desde luego más sueltos, ¿no? Y esto, sí, el bomba es el que mejor responde a esa manera de comer el arroz. Ya te digo, es muy alicantina y es tan buena como cualquier otra, ¿eh? Tal cual lo has definido. No me convence ninguno más que este. ¿Tu madre come mucho o come poco? Muy poquito. Pues entonces pon 3 y 3 y media. Venga. Pero hay un poquito de sal de pondría, ¿no? Un poquito. Claro. Hola, soy Jorge Lengo Álvaro, cocinero del restaurante Yabor y hijo de Amparo Álvaro. Y hoy vengo a cocinar a la Albufera un arroz muy particular que estamos elaborando a día de hoy en nuestro menú de degustación. Consiste en una especie de arroz cremoso que hoy vamos a utilizar la variedad Albufera. De alguna manera parte de la idea de un mar y montaña vegetal con clorofila de mar y clorofila de tierra, que en este caso va a tener a los cefalópodos como protagonista. Os digo mar y montaña vegetal porque la montaña solamente se tiene por las verduras, ¿no? sí, y en el mar, aparte de cefalópodos, también tienen gran importancia las verduras, entre comillas. ¿Es unas algas o qué? Sí, en este cas, com a tots els elements principals d'este arròs en quant a personalitat és això, que és com una manteca, una mantequilla, i a pesar de que estem a l'Albufera anem a treballar l'arròs quasi com si fos un risotto italià, però bueno, bé. No passa res. Sí. Tranquil. Bueno, buenos están los berros estos, increíbles. Eso va a estar espectacular, ¿eh? A ver, o sea, No tiene nada que ver con el arroz al horno mío. Este arroz es muy parecido al tuyo, creo yo, pero hecho con fuego natural. Claro, no tiene nada Vamos a hacer tú este arroz. de ese arroz que voy a hacer, sumérmelo. ya le voy a poner el glass escabechado.
El arroz está muy entero. Yo prefiero el arroz entero, el arroz pasado. Yo también, yo también. Naturalmente, a ver si va a resultar que ahora a mí me gusta el arroz pasado. Lo que no me gusta es el arroz crudo, hombre, es que tenga firmeza, que resista un poquito la mordedura. Sin embargo, cuando lo masticas y en el centro sale una arenilla, que es el almidón crudo, no es que no me guste, es que ese arroz está crudo, ya está. Yo soy el que llevo la razón, es decir, el arroz está en su punto cuando está gelatinizado hasta el centro sin haber empezado a perder estructura. Eso es incuestionable. Pero de la misma manera que entendemos que un chuletón está al punto cuando está crujiente por fuera y rojo por dentro sin llegar a sangrar, ¿no? Es así, esta de doña. Sin embargo, A mí lo más importante que es que me da igual lo que tú digas, me gusta comérmelo como a mí me gusta. por supuesto, por supuesto. Esto es que me dices que yo te trato mal, pero si es que, o sea, yo realmente... Metido una... es el ímpetu de la juventud, no se lo tengamos en cuenta. El punto es el que dice Santos, pero si a Jorge le gusta más hecho, pues yo quiero el punto más, un poquito más hecho. Y si a usted le gusta más crudito, sería bonito que el cocinero tuviese la valentía y la habilidad de poder modificar el punto del arroz en la paella según el cliente. Y efectivamente eso no descalifica al cliente, por supuesto que no. Para Las ti pelas falta o un no. minuto. A mi madre le falta un minuto. ¿Tú quieres probar desde que falta un minuto? Venga, vamos a verlo. A mí me faltarán 2 entonces. Creo que lo Qué bueno. Bueno, está un minuto o ya, ¿eh? Está un minuto ya. Ya. Como es albufera, en la albufera en el reposo no evoluciona, ¿sabes? Vale, va, ¿cómo está el asunto? Com va això, Fofegas? Muy bien. Els ingredients els que veurem és per Home, no. el exterior, Molt diferent. Ojo, que ve el mestre. Bueno, está bastante mejor de lo que prometí en principio, ¿eh? O sea, que, a ver, déjame que vea puntito. Venga, vamos a ver. Ya está. Ya está. Hombre, claro, tú has cocinado con Xenia, entonces hay que respetar los tiempos al máximo, ¿eh? Porque Sí. enseguida se va. A lo mejor le falta 30 segundos, pero para mí... Espectacular. No, un 30 segundos le falta y un puntito de sal igual también. Sí, aún no lo he acabado. Le Vale. falta esta mantequilla, que es de algas. Ah, y entonces cuando le va a subir el punto de Al sal. final no lo voy a rectificar. Tú, aunque esté crudo, tú dices que está bien. No, está en su punto. ¿A su punto? Vale. Muy rico. Es un arroz ligerito, ¿eh? Pasa. Bueno, Y bueno, esto es pues como tu arroz al horno, pero de otra manera. Ya, no tiene nada que ver. La mía tienes un arte para emplatar que pocos te igualan, ¿eh? Es que no... Lo siento. Tienes que entrar. Tu has vist com fan els italians que li peguen palmades al cul del plat perquè se'ls tiri l'olla damunt o no? No. Ah, vale, pues mira, te puc ajudar. Què és? Això què és? Això és una llioli. De què? Va, sí, que me tinc que recordar, dime-ho. Yuzu kosho. Yuzu cocho. Kosho. Es eso, carnal, ¿vale? Sí. En una versión muy pequeña. ¿Qué más? A disfrutarlo. Oye, que te sirva un hijo esto, no, Jorge. Ay, qué rico, Becuña. Qué bueno, hijo. Qué manera tan diferente de cocinar, ¿eh? Fíjate, 3 arroces, 3 distintos, 3 conceptos tan diferentes y yo creo que tiene una pinta fabulosa, ¿eh? Vamos a ver. Molt bo, està molt bo. ¿Qué tal la carrones? Exquisito. Está muy bueno, pero parece un poquito soso. No, lo de esta señora es un punto. Pues siempre muy firme y muy suelto. Quería probar cómo quedaba la calabaza.